Buenos días tengan todos ustedes. A continuación se va a presentar el siguiente trabajo intitulado Influencia hidrotérmica en el rendimiento de hortalizas del distrito de riego Culiacán, Sinaloa, México. Como introducción se tiene que muchos países y muchos autores han coincidido que el crecimiento de la población mundial tiene un comportamiento exponencial. Por esto es que es imprescindible estudiar el comportamiento intrínseco que existe entre los factores climáticos y los rendimientos agrícolas. En este caso estudiamos el rendimiento de las hortalizas. Por ejemplo, Culiacán es un distrito de riego al noroeste de México que se caracteriza a nivel nacional por sus altos volúmenes de este rendimiento, que es las hortalizas. Es decir, en 2018 Moreno y colaboradores aclararon que alrededor de 10.2 toneladas por hectárea por año se producen en este distrito de riego. Debido a lo anterior, es vital establecer mecanismos que interactúen y que conozcan estas variaciones de los rendimientos, específicamente donde el clima juega un papel fundamental y preponderante. En este estudio se generaron correlaciones de Sperman para identificar la influencia entre la temperatura máxima, el rendimiento agrícola y la humedad del suelo promedio y el rendimiento agrícola, en este caso de las hortalizas. Este estudio aporta en discernir la interacción del binomio clima-rendimiento, específicamente las hortalizas. Este tipo de caracterización puede traer mejoras en la predicción y también en eh, la prevención de bajos rendimientos agrícolas. En cuanto a la metodología, como ya se mencionó anteriormente, el área de estudio es el distrito de riego de Culiacán, Sinaloa, ¿sí? Denominado 010, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, y cuenta con 12 módulos de riego, los cuales registran una superficie aproximada de 212.373 hectáreas. El agua para estos 12 módulos de riego se satisface mediante dos presas, lo que es la Adolfo López Mateos y la Sanalona, que en la estación meteorológica se denomina como Sanalona número 2. Los datos se obtuvieron mediante la Comisión Nacional del Agua y de la Agencia Espacial Europea, principalmente de la CONAGUA se extrajo la temperatura máxima y de la Agencia Espacial Europea se obtuvieron datos satelitales de la humedad del suelo promedio. Y a través del CIAP se obtuvieron los rendimientos de las hortalizas. Los datos de temperatura máxima se homogenizaron y se rellenaron los datos faltantes mediante la librería Climatol del software RStudio. A todas las series se les determinó la normalización estandarizada Z, donde a cada dato se le restó la media de la serie y se dividió entre la división estándar. Se realizó una normalidad de tipo Zafiro-Wilk. Se realizó, ya se mencionó anteriormente, una correlación de Sperman, debido a que las series de hortalizas no registraron normalidad. Entonces, mediante el periodo de estudio se eligió un coeficiente de correlación crítico de Sperman para compararlo con la correlación de Sperman y saber si los datos o las correlaciones eran estadísticamente significativas. Se diseñó una prueba de hipótesis de acuerdo a lo que se mencionó anteriormente. Esta metodología fue diseñada también por los autores Llanes y colaboradores en el 2022 y se aplicó por Llanes y colaboradores en el 2024. En cuanto a los resultados, para el periodo 2003 a 2013, la humedad del suelo promedio osciló de 0.117 metros cúbicos por metro cúbico en marzo a 0.21 metro cúbico por metro cúbico en octubre para este mismo periodo. Para este mismo periodo, la temperatura máxima osciló de 28.54 grados centígrados en enero a 35.87 grados centígrados en octubre. Finalmente, el rendimiento de las hortalizas osciló de 0 en 2011, a 9.76 toneladas por hectárea por año en 2008. Todos los resultados mencionados anteriormente se pueden vislumbrar mediante la figura 2. En cuanto a temperatura máxima, esta osciló de 26.13 grados centígrados en enero del 2007 a 37.34 grados centígrados en octubre del 2011. Para la humedad del suelo promedio mensual osciló de 0.1 en marzo de 2003 y 2011
a 0.229 en octubre de 2003 y 2006. En cuanto a los resultados de correlación, como se mencionó anteriormente, debido a que la serie de rendimiento no registró normalidad, se procedió a realizar una correlación de Sperman. Esta osciló de 0.014 en abril para humedad del suelo promedio a 0.548 en octubre para la humedad del suelo promedio, ¿no? Es decir, la humedad del suelo promedio es más sensible para alterar las variaciones del rendimiento de las hortalizas en el distrito de riego Culiacán. Sin embargo, hay que aclarar que aquí ninguna correlación se manifestó como estadísticamente significativa. Esto puede deberse a muchísimas variables, ¿no? Una de ellas es que se tienen que agregar las temperaturas mínimas, se tiene que agregar la precipitación, se tiene que agregar la evapotranspiración de referencia, la evapotranspiración de cultivo, el coeficiente de cultivo de las hortalizas, etcétera, etcétera. Este es un aporte, sin embargo, se deja abierta la puerta para que sigan las investigaciones en este tenor. Finalmente, de acuerdo a las conclusiones, se puede concluir que las alteraciones o variaciones de la humedad del suelo son más influyentes que con respecto a la temperatura máxima. Se deben realizar más análisis considerando otras variables, como se mencionó anteriormente, temperatura mínima, evapotranspiración de referencia, precipitación, profundidad del suelo, etcétera, ¿no? Se sugiere crear modelos predictivos de rendimiento de hortalizas para diferentes temporadas, no solamente para la que se abordó en este trabajo. Estos modelos deben incluir variables como termopluviométricas, las cuales disciernan la influencia real de cada variable de rendimiento, lo cual se aportó en este trabajo. Se deben realizar más estudios de este tipo con el fin de aumentar la certidumbre que relaciona el clima con el rendimiento de cultivos agrícolas regionales en otro distrito de riego, principalmente en Sinaloa, porque se conoce como que es el granero de México, y por ejemplo el Valle de Guasave pues es el corazón agrícola de México también. Por su atención, muchísimas gracias.